Muy buenas noches, bienvenido a este espacio tan naturales como tú que todos los miércoles a las 9 de la noche comienza para aportar y traer bienestar al ser humano. Hoy tenemos un programa dedicado y vamos a retomar el último programa que realizamos la temporada anterior, el 3 de julio, que tuvimos la oportunidad de hablar con Javier Muñoz. Él es escritor y lo llamábamos en julio para felicitarle por los 7 meses que llevaba siendo bestseller número 1 de su libro. Y gracias a que hoy, día 2 de diciembre, vamos a presentar su segundo libro que mañana se va a presentar al mundo. Vamos a hablar con Javier Muñoz y el libro que vamos a presentar se llama Si cambio mi forma de pensar, me sentiré mejor, experiencias de la vida. Después pasaremos con Adalberto Valdespino, que nos trae el plato saludable y equilibrado de la semana, que es una tartaleta de crema de castañas con pera glaseada. Después, en la segunda parte de nuestro espacio, vamos a hablar con Yolanda Muñoz del Águila, que vamos a hablar un poquito sobre aromaterapia. Bienvenidos, como todos los miércoles, Miguel Ángel Barcelona, quien les habla, y Enrique al control. Bueno, Javier Muñoz es escritor bestseller internacional para Amazon, es neuropsicoeducador, formación e integración de diferentes ciencias, neurociencia, genética conductual, psicología evolucionista, sociobiología, entre otras. Más de 35 años en el mundo de las computadoras, experto en artes marciales por la Federación Mundial de Taekwondo y ha estudiado medicina tradicional coreana o Hensen-ki, y graduado de control mental por el método Silva. Muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Encantado de poderle saludar de nuevo Igualmente. Y que nos acompañe como colaborador de este espacio tan naturales como tú. Ya recuerdo en julio, el 3 de julio, cuando hablábamos, una de nuestras intenciones era felicitarle por el éxito que había tenido el primer libro que ha escrito. Sí. Y lógicamente quedamos en que si llegaba el segundo libro estaríamos con usted para que nos lo contigo para que nos lo presentaras. Pues aquí estamos. Javier, bueno, yo me gustaría un poco, la persona que no escuchó y no le escuchó el julio, sí, que un poco nos hablara cómo es que se acerca a este mundo, cómo es que en su vida, a lo largo de su currículum, ha dedicado este espacio y ha centrado su energía a este espacio de portar bienestar al ser humano. Bueno, pues desde los 6 años prácticamente, un poco me di cuenta que tenía pues una especie de curiosidad, ¿no?, por el comportamiento de las personas, por la evolución del ser humano respecto a los demás seres vivos, y por mis propios procesos internos de emociones, sentimientos, pensamientos y las sensaciones corporales, ¿no? Estas emociones, sentimientos y corporales eran mi sistema de herramientas. Me di cuenta que era mi sistema de herramientas para interpretar el mundo exterior y relacionarme con él. Uh-huh. Y al mismo tiempo me daba la posibilidad de entenderme a mí mismo. Entonces, bueno, pues fui investigando al mismo tiempo que trabajaba en lo que es pues el tema de la informática y las telecomunicaciones. Pues paralelamente me iba informando en estos temas y me iba formando en estos temas, ¿no? Uh-huh. Entonces me di cuenta de que los humanos tienen la estupenda posibilidad de ser conscientes de estas herramientas, de que pensamos, de que nos emocionamos y de que sentimos en alguna parte de nuestro cuerpo esos sentimientos. Eso puede ser fantástico para vivir y saborear la vida, pero también nos juegan malas pasadas a lo largo de la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, en plena adolescencia, pues con 17 años perdí a mi madre y con unos meses después a mi padre. Entonces en aquel momento, al ver consumirse a mi padre, ¿no?, y no poder hacer nada, ¿no?, por sí, los sentimientos del fallecimiento de mi madre, uh-huh, ya pude intuir de que se podía morir de pena, ¿no? Y al quedarme solo en casa, pues eso fue para mí un terremoto mental, ¿no? Uh-huh.
Y desde ese mismo día, a partir de, bueno, como he dicho antes, desde los 6 años tengo esta inquietud, pero eso te tendré grabado a mis 17 años. En aquel momento dije que iba todavía a investigar más perdón, sobre estos temas. Uh-huh. Y en ello estoy. Lo que pasa es que, bueno, pues eso, la vida te va llevando a unos trabajos, a otros, te casas, vida familiar. Entonces iba escribiendo folios de aquí para allá, pero nunca tenía el momento para centrarme un poco y escribir algo. Uh-huh. Entonces hace un año, pues por circunstancias de la vida, pues pasados los 50, pues dije, mis hijas ya mayores, pues dije, oye, pues voy a coger tiempo para escribir. Entonces, pues eso, hay muchos libros ya escritos de muchas cosas de estos temas. Uh-huh. Entonces yo, claro, que quise utilizar mi propio estilo. Entonces me di cuenta, pues, de que yo siempre en los cursos que había hecho y sobre informática y sobre todos estos temas, pues siempre había utilizado un lenguaje muy llano, ¿no? Muy para llegar a las personas, sí. Porque siempre me daba cuenta, sobre todo, pues en las empresas, de que, bueno, pues hay personas de todos niveles y si hablando con un lenguaje muy llano y sencillo, pues llegamos a todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo, o sea, podemos realmente formar un corro y un poco, pues, hacer un debate. Entonces yo digo, pues mira, ese va a ser la filosofía de mi libro. Entonces empecé con un pequeño libro, uh-huh. Este de Si domino mi mente, controlo mi vida. Uh-huh. Y pues aquí, pues en estas pocas páginas quise un poco mostrar con estas palabras sencillas mi filosofía. Uh-huh. Entonces la sorpresa fue, bueno, pues que durante todavía continúa siendo triple bestseller internacional en Amazon Kindle, uh-huh. Después de todo un año. Y este aperitivo que ha servido para llamar la atención y despertar nuestras conciencias, para no ir con el piloto automático y entender qué pasa dentro de nuestras cabezas, sí. Decidí escribir esta segunda parte, dado el éxito de la primera y también a petición de los lectores para profundizar un poco más en el tema, ¿no? Vamos a decir, su primer libro, que sí. Cuando hablamos con usted llevaba 7 meses siendo triple bestseller, sigue sí. Siendo bestseller. Ahora va a cumplir mañana, uh-huh. Cumple un año del primer libro, he querido lanzar el segundo. Entonces mañana cumple un año desde que salió el primero, entonces mañana hará un año que es bestseller, o sea, hoy lo es y mañana supongo que seguirá haciéndolo. O sea, mañana cumplirá un año. Pues este libro que lleva un año siendo triple bestseller es Si domino mi mente, controlo mi vida, lo que no nos enseñan en las escuelas. Y este segundo libro que ha regalado al ser humano se llama Si cambio mi forma de pensar, me sentiré mejor, experiencias Correcto. De vida. Sí. Ya en julio profundizamos un poco en el sentido de este libro, Si domino mi mente, controlo mi vida. Y hoy me gustaría centrarme un poquito en este segundo libro que mañana se va a presentar a nivel mundial. Si cambio mi forma de pensar, me siento mejor, experiencias de vida. ¿Qué nos puede contar un poco de este libro? Sí, pues el título en sí ya uh-huh. Contiene lo que es la base del primer antídoto o clave para cuando te encuentres en esos momentos bajos o inclusive de mucho estrés, preocupación, pues podamos salir de esos círculos cerrados de pensamientos que nos envuelven como un ciclón durante toda la vida, incluso más tiempo, ¿no? Que acaban afectándonos de forma directa si continuamos con ellos en el tiempo y con esas actitudes a nuestros órganos, por la acumulación de tensión y preocupación, como puede ser por los típicos dolores de espalda, dolores de cuello, pesadez en el pecho, estómago y múltiples dolencias derivadas de estos pensamientos y estados emocionales, como puede ser inclusive por la ansiedad y más allá puede llegar la bulimia, la depresión, etc., ¿no? Uh-huh. Empiezan por tonterías, por pequeños pensamientos que se meten en nuestra cabeza y que van acompañados de emociones y que no podemos canalizar bien. Entonces a partir de ahí pues se va montando una bola de nieve. Yo cuento en este libro o narro en este libro experiencias propias. Yo tenía, cuando trabajaba en informática por estrés, dolencias en el cuello, sí. Y he ido muchas veces ya con unos terribles dolores al hospital y allí me hacían radiografías, iba a la mutua porque no podía trabajar y en las radiografías no sabía nada, me daban pastillas, o sea, he hecho hasta ecografías, no salía absolutamente nada. Todo era tensión emocional, ¿no?
Todas estas cosas, por eso, no sale en ningún sitio en la radio. Me pusieron collarín, me pusieron de todo, nada hacía efecto. Hasta que conseguí liberar mi tensión emocional. Y fue mágico. A partir de ahí, ningún dolor, ningún problema. Todo tensión emocional, ¿no? Entonces, en este libro, en general, explica, como he dicho antes, en un lenguaje muy sencillo, el funcionamiento de nuestra mente con respecto a estas cosas que estoy diciendo, ¿no? Las emociones, las sensaciones físicas, los pensamientos asociados, ¿no? Para que se entienda cómo funciona nuestro sistema cerebral y se pueda cambiar aquello que nos molesta de nuestra forma de ser y que nos impide llevar una forma o una vida, mejor dicho, más plena, más feliz, ¿no? Como el ejemplo que estaba contando yo antes de mi estrés, ¿no? Nosotros podemos controlar, o sea, mejor dicho, no podemos controlar todo lo que nos sucede en nuestra vida, porque en nuestra vida pues hay más personas y que interactúan con nosotros, entonces no se puede controlar todo, pero sí podemos cambiar la forma con la cual nos tomamos las cosas que nos suceden, para que en vez de ver obstáculos ante los sucesos, ver las nuevas posibilidades que nos ofrece la vida, ¿no? Entonces, como digo en este libro, el sentir te hace pensar. O sea, si yo siento, o sea, esos sentimientos me hacen pensar, pero a la vez también si yo pienso, también esos pensamientos me hacen sentir, con lo cual es un camino de doble vía que tenemos que tener bastante claro, ¿no? Porque muchas veces intentamos cambiar, a veces nos dicen, no, tú cambia la forma de pensar y ya está, ¿no? A veces intentamos cambiar esa forma de pensar o aquellas cosas que nos molestan de nuestra personalidad y nos traen problemas, inclusive en un futuro cercano, pero solamente logramos hacerlo a medias, igual un día, igual una semana, pero casi siempre volvemos a caer en ese mismo pozo invisible, que no sabemos por qué, volvemos y regresamos otra vez con el problema en nuestras mentes, ¿no? Yo recuerdo una persona que me comentaba cuando hablábamos en julio sobre el primer libro, que me decía que es muy fácil comprenderlo, pero es muy difícil a la hora de la acción. Y yo creo que para esto hay que trabajar, lógicamente, y hay que... Y estoy leyendo unas pequeñas frases que dice: las creencias y patrones de pensamiento que acumulamos desde la infancia están en proceso automático limitándonos y autosaboteando nuestras mejores acciones sin darnos cuenta. Correcto. ¿Cómo podemos hacer para trabajar esos estados y por lo menos vivir en un estado de armonía o equilibrio en la felicidad? Pues el tema está en estudiar, en este libro lo explico, en estudiar la estructura de nuestro cerebro, realmente cómo está formado, ¿no? O sea, primero tenemos la base de lo que es por evolución, me estoy refiriendo ahora, ¿no? La base de lo que se formó nuestro cerebro reptiliano, que solamente está en los instintos, ¿no? Digamos, eso solamente se centra en los instintos. Después, por arriba, se formó una capa que fue la capa emocional o mamífera que le llaman, el tema de las emociones, y por último está el neocórtex, ¿no? O la parte realmente del pensamiento, ¿no? Entonces, siempre desde niños, por lo menos a mí me contaban, ¿no? Pues eso, de que teníamos esa nueva capa y desde ahí podemos controlarlo todo. Pues tengo que decirles que después de millones y millones de dólares invertidos desde hace más de 25 años desde Estados Unidos hasta ahora, y se hacen como unos 5.000 estudios nuevos en el mundo día a día, el cerebro se ha estudiado y no es así. O sea, el que manda en nuestro cerebro reptiliano y después el emocional. Y el de arriba, el neocórtex, lo que hace es buscar excusas para las acciones de los cerebros reptiliano y emocional. Y así de crudo es, ¿no? Entonces hay un neurólogo, un neurocientífico, que es Antonio Damasio, que, bueno, pues yo lo he estudiado bastante, entre otros, y, bueno, pues ellos nos dan las claves de todo esto, después de 20 años de estudios y mucho dinero invertido, sobre todo hasta en Estados Unidos, pero ahora, repito, es en todo el mundo, nos dan las claves de cómo funciona nuestro cerebro para realmente trabajar con un sistema productivo, lo que me estabas comentando antes, para poder hablar con esos sistemas de abajo, ¿no? que digo yo en mi libro, con el sistema emocional y el reptiliano, y poder controlarlos. Porque es que si no, la publicidad, el neuromarketing sabe mucho de eso, ¿no? Y las grandes centros comerciales y todo eso.
porque son ellos y trabajan para nuestro cerebro reptiliano, para nuestro cerebro emocional, y son ellos los que captan la atención y bloquean lo que es la parte racional. Y a partir de ahí no podemos hacer absolutamente nada. Antonio Damasio nos lo explicó muy bien, y otros investigadores o neurocientíficos, y así funciona. Entonces la única forma es enterarte cómo está estructurado el cerebro, que es lo que yo explico en mi libro, y cómo funciona, para poder, yo, bueno, también doy ejemplos, ¿no? Y ejercicios para poder, digamos, hay que hablarle, ¿no? Está, por ejemplo, la psicología cognitiva, se inventó justamente por las terapias cognitivas, se inventaron justamente por eso. Y, por ejemplo, Walter Rizzo, un buen psicólogo, un doctor en psicología, también habla de ello. Entonces, la terapia cognitiva se basa en que yo, en vez de utilizar la parte del intérprete, que dice Antonio Damasio, que es la que busca las excusas para justificar las acciones de mi mente emocional, ¿no? Y mi mente reptiliana, pues hablar desde arriba, desde la parte racional, a esas partes de abajo que tienen el control, y decirles que eso que estamos haciendo no es bueno para nosotros, y hacerles entrar en razón. Parece como si fuesen diferentes yo, pero es que realmente existen, ¿no? Realmente existen. Entonces, un poco con paciencia, llegar a entender que hay unos minutos antes de que una comida, un olor, entre por mi olfato y me tire a la comida, ¿no? Hablando ya un poco directamente, pues tengo como unos segundos simplemente, como para poder bloquear eso, para poder hablarle a esos instintos, para poder hablarle a ese cerebro emocional y poder bloquear. Antes, los conventos se inventaron justamente para que las personas que estaban dentro de los conventos no tuvieran realmente estos ¿cómo le llamaban? Ahora no recuerdo, le llamaban en ¿los votos? Sí, eran votos, pero a ver, ¿cómo era? No me acuerdo ahora. Los conventos se construyeron para evitar que las emociones, que las llamadas tentaciones, no me salió la palabra, perdón. Vale, los conventos se construyeron para para evitar las emociones, para las llamadas tentaciones no se apoderaran de las personas que lo habitaban. Pero esa no es la solución. La solución no es encerrarse, flagelarse o hacer votos. La solución está en cómo saber cómo funciona el cerebro y encauzar las emociones, ¿no? Este cerebro que digo yo, el dominante y fuerte, que es el reptiliano, solo sabe de blanco y negro, porque se creó en la evolución para la supervivencia. Entonces, las cosas están a favor de la supervivencia o en contra de la supervivencia, ¿vale? Digamos que es como la informática, ¿no? Digamos que es un cerebro digital, o 0 o 1, o blanco o negro, a favor o en contra, ¿no? Y el emocional y mamífero, un poco, está más evolucionado, pero también funciona así. Entonces, los estudios de estos últimos 20 años se demuestra que hay más conexiones del sistema nervioso en el sistema reptiliano y en el sistema emocional, digamos que desde ahí hacia abajo, para controlar nuestros impulsos, que desde arriba. Entonces, no quiero entrar en detalles porque justamente mi libro no va mucho de tecnicismo, pero es que quiero que se quede claro, ¿no? En esta entrevista, qué es lo que pasa. Y es que justamente cuando me entra algo por los ojos o por el tacto, por el olfato, llegan los datos rápidamente para mi supervivencia, primero al cerebro reptiliano y emocional, y ya ejecutan una acción, ¿vale? Por el sistema nervioso. Y al mismo tiempo, pero 375 milisegundos más tarde, si no recuerdo mal, ahora estoy hablando un poco de memoria. No se preocupe. Llega esa información con más datos al cerebro racional de arriba, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mientras mi estructura cerebral ya me permite ejecutar una opción, decir algo. Por eso a veces digo, no quería haberlo dicho, pero lo he dicho. No quería comprarlo, pero lo he hecho. No quería, porque en 125 milisegundos mi cerebro está preparado para actuar con el sistema nervioso, ¿vale? Y hacer ya una ejecución, ¿no? De algo que ha entrado, de un evento, ¿no? Que he excitado, digamos, mis 5 sentidos, ¿no? Y mientras tanto, 375 milisegundos más tarde, esa información llega a mi cerebro racional
para que pueda cortar esa acción que ha hecho mi cerebro emocional. Y a veces es tarde. Voy a explicarlo en un ejemplo muy clarito. Por ejemplo, si una persona está bien, se encuentra bien emocionalmente, su estructura se encuentra bien, y hay como algo que le indica como el temor de que vaya, cada vez que tome una decisión, el temor de que vaya a salir bien cuando en su proceso hay bienestar. Correcto. Y cuando hay bienestar se proyecta ese bienestar al exterior en las acciones del día a día. Sí. En ese momentito del pensamiento a la acción es cuando puede venir ese estado de duda o de miedo o de que pueda arruinar un poco esos patrones o estados de positividad o de bienestar. Correcto. Y eso muchas veces está grabado desde nuestra infancia, desde que tenemos uso de razón. Hay veces que el cerebro ocupa mucho espacio, lo que es el del cerebro racional, el 85%, y consume mucha energía. Digamos, el 80% del azúcar, ¿no? Y solamente ocupa el 2% de lo que es la estructura global de nuestro cuerpo. Entonces, lo que ha hecho, o lo que hace, es ahorrar energía. Con lo cual, todos los conocimientos que nosotros sabemos, inclusive los pensamientos y todo repetidos en el tiempo, lo que hace es ponerlos en proceso automático, para no pensar con el sistema racional, ¿vale? Los coge, los empaqueta y los guarda en un sitio, ¿vale? Entonces, cuando pasa algo, pues directamente su archivo, digamos, trabaja con sus respuestas automáticas para no pensar, porque si no gasta mucha glucosa. Con lo cual, pues, algunos de esos procesos de pensamientos están grabados en la infancia, en la adolescencia, y cuando vamos a hacer algo, de repente, sin querer, de nuestro subconsciente, sale ahí, ¡pam!, rápidamente, porque el sistema emocional, de lo que comentaba antes, es más rápido que el racional, sale ahí algo que no sabemos por qué, pero que como que te para, ¿no? Como que sin miedo, como si no quiero hablar con esa persona, como si no quiero hacer o ejecutar esto. Cuando el racional está diciendo, pero vamos a ver, si esto es lo que quiero, esto es lo que tengo que hacer. Pero hay algo ahí que justamente nos para. Y eso es lo que también se llama inclusive el autobloqueo, ¿no? Ajá. Y a veces llega hasta inclusive, puede que yo digo, por eso digo que a veces por semanas logramos apuntarme a ese curso o hacer eso, pero al final hay algo dentro de mí que digo que, por ejemplo, que a veces hay a niños que les han dicho, pues tú no vas a, o si no sirves para estudiar, no sirves para algo. Yo he conocido gente que después de mayor se ha puesto a estudiar y lo ha dejado. Y después hemos hablado profundamente y me ha dicho, lo he dejado porque dentro de mí sentía como que no podía con ello, como que leía y no me entraba. Y profundizando, es que hay un programa automático desde la niñez que le dice al mismo sistema, se autobloquea, le dice que no puede ser, que su padre le dijo que eso no era, o su tío le dijo que eso no era para él, y es increíble el poder que tiene el cerebro emocional. Y bloquea, y te hace, pues eso, o sea, hasta como tiene comunicación con todo el sistema nervioso, te puede hasta, pues eso, sensaciones extrañas de hormigueo, tensión en la espalda, y tú sin querer, sin darte cuenta, pues te encuentras mal y lo dejas. O sea, es que tiene un poder increíble esta parte de nuestro cerebro. Entonces, entre que tiene un poder increíble y que tiene guardados, archivados, programas con piloto automático de Dios sabe cuánto tiempo, pues todo ese proceso automático hace que tengamos molestias pequeñas o molestias grandes durante toda nuestra vida, pero lo peor es que no tenemos conciencia de ello, porque a veces si tienes conciencia, pues eso, pues puedes leer libros, puedes formarte, pero me he encontrado con personas que se creen que son así, que se creen que la vida es así, ¿no? Eso es quizás lo peor, ¿no? Lo dramático, ¿no? Yo en el subtítulo del primer libro ponía lo que nos enseñan en las escuelas, pero es cierto, ¿no? Nos enseñan cómo funcionan los huesos, cómo funcionan los tendones, ¿no? Cómo funcionan mecánicamente, pero del tema de las emociones, de los sentimientos, de encauzar las emociones, de saber lo que nos pasa, de todo esto no hay nada. Hay ética, hay de educación para la ciudadanía y tal, pero realmente no entra a formarnos en lo que nos pasa, ¿no? Poco a poco, yo ya en algunos países, en Estados Unidos, sobre todo también
en Suecia, poco a poco, y Suecia tiene un sistema tan bueno de educación porque estas cosas las está integrando, ¿no? Está integrando, sin querer desviarme mucho del tema, el sistema educativo en Suecia, o sea, es tan bueno porque todas estas cosas las están aplicando. Quiero decir, para llamar la atención de los niños, porque tenemos muchas inteligencias múltiples, cada uno tiene la suya, la letra con sangrienta, eso hay que olvidarlo, ¿no? Y el poner temarios y temarios y codos, eso es una cosa que debería de pasar a la historia en los sistemas de educación, porque como Suecia lo está haciendo, el tema, lo mejor para las personas, desde los pequeños hasta los adultos, es, tenemos dos formas de aprender, o porque algo nos ha impresionado mucho, ¿no? Que es lo que suele hacer la publicidad, entonces algo se queda grabado, o eso, o algún evento que hemos tenido se nos queda grabado ahí, o por llamar la atención de una forma directa, ¿no? Entonces los profesores, por ejemplo, de Suecia, y los libros y los sistemas de educación, pueden utilizar hasta tablets, de todos los sistemas, los profesores lo tienen clarísimo. La clase está en llamar la atención, en sonidos, en ruidos, en mensajes, todo, que los nanos desde los 6 años se queden con las frases grabadas, ¿no? O sea, con ejemplos grabados de lo que significa la materia que quieren dar. No es el texto puro y duro que nos están haciendo en todos los sistemas de educación desde siempre, sino ellos lo que hacen es llamar la atención constante del alumno para que se le queden las cosas grabadas dentro. Esa es una forma muy buena y muy bonita de que todo el mundo participe en clase y de que se vayan grabando las cosas realmente a fuego, ¿no? Por hacerlo literal, de las cosas. Entonces, todos estos inputs que te llaman la atención tardan más en marcharse, con lo cual después con un pequeño repaso las cosas se quedan, porque es participación, es llamar la atención. Es mucho más que un texto frío de decir, bueno, yo aquí en la pizarra leer el texto, después en casa tranquilamente poner codos y los deberes, después examen. O sea, es interesante lo que estamos hablando, porque creo que ya a nivel un poco se está intentando, yo creo que ya hasta los propios maestros tienen un sentido un poco diferente, aunque tengan un temario o tengan un protocolo de acción a nivel educativo, pero creo que también por parte de ellos esa parte humana de enseñar, no solamente teóricamente, sino de dar ese sentido, creo que poco a poco se está consiguiendo, aunque no a niveles como está comentando, como otros países. No, y el éxito es de allí, ¿no? Sí, ahora sí, por eso, poco a poco, en algunos países de Latinoamérica, y ahora eso poco a poco pues se está mirando hacia allá arriba, hacia Suecia, y poco a poco se está mirando el porqué, y se están haciendo poco a poco cursos, ¿no?, a los profesores, y ya yo conozco profesores que particularmente se han formado en estas cosas y sus clases son una maravilla, ¿no? Y poco a poco pues eso, es viral, ¿no? Es un virus que lo que estás diciendo, más que desde el sistema de educación, son los propios profesores, ¿no? Particularmente los que quieren un poco que su clase sea mejor y los que se están formando particularmente en estos temas. Y en algunos centros primero fueron privados, después han sido concertados, y espero que llegue también a la educación pública, porque repito que es todo más un esfuerzo personal del profesor por formarse por esa vocación que tienen y por querer que su clase pues eso evolucione, que lo que es el sistema oficial. Pero de todas formas tengo noticias de que bueno, que se están fijando en estos sistemas y que espero de que algún día lleguen. Simplemente me he salido un poco del tema por el tema de la estructura del cerebro, o sea, que nosotros, o sea, desde hace tiempo pensamos, bueno, hacemos textos fríos, y pues eso, y codos, y esfuerzo, y bueno, hasta ahí pues todos hemos llegado, ¿no? Tampoco tenemos grandes traumas, pero realmente la diferencia que hay de cómo aprende un niño de este nuevo sistema a cómo aprenden los niños en otro sistema, pues el fracaso escolar es que prácticamente desaparece. Claro. Y además están mucho más contentos. Más felices. Y también pues eso, se ve claramente pues los niños hacia qué inteligencia tienen,
y la comparten con la emocional, que es muy importante, que hasta ahora pues se había dejado de lado. Entonces pues el psicólogo también, el Daniel Goleman, pues también fue el que etiquetó esta etiqueta, para la redundancia, de inteligencia emocional. Pero es que es tan importante como la espacial o la matemática. Entonces todo eso se tiene que integrar, y realmente pues se ve que los niños están mucho más felices y aprenden mucho mejor, y como digo, el fracaso escolar pues realmente desaparece 100%, ¿eh? Bueno, para todos los oyentes que estén escuchando en este momento el programa Tan Naturales como Tú, hablamos con Javier Muñoz. Él es escritor. Hace un año que tiene un libro que se llama Si domino mi mente, controlo mi vida, lo que no enseñan en las escuelas, que está siendo triple bestseller. Y mañana se presenta a nivel mundial su segundo libro, que es Si cambio mi forma de pensar, me sentiré mejor. Experiencias de la vida. Yo me gustaría, antes de finalizar, Javier, viendo todo lo que está sucediendo, que ya pudimos un poquito hablar en julio, cuando te tuvimos con nosotros en este espacio, sobre lo que está sucediendo a nivel mundial, hablábamos de que a nivel humano, el ser humano nunca ha querido una guerra o nunca ha querido un conflicto en este caso, y si se habla a nivel familiar con o familias de todo el mundo, nadie en concreto lo quiere. Yo me gustaría que nos envíes unas palabras en estos momentos para que todo el mundo podamos tener un mensajito sobre este tema. Bien, yo recuerdo aquel tema que no teníamos buena comunicación y al final lo tuvimos que dejar. Efectivamente. Pero justamente ahora es que está en el candelero, está a la orden del día. Entonces, pues bueno, yo te decía en aquellos momentos que yo conozco a familias y personas de todas las religiones y escuelas espirituales, o casi todas, desde, por ejemplo, pues eso, desde las judías hasta las musulmanas, pasando por las cristianas. Entonces, yo he estado comiendo y cenando y días viviendo con ellos, con estas familias, y te puedo decir que cuando uno nace, y se ha demostrado, o sea, todas las emociones que uno tiene, da igual donde nazca y el color de la piel que tenga y la religión que tenga, todos son iguales, ¿no? Entonces, cuando uno va creciendo es cuando se van inculcando pues ciertas características de la zona o la región donde vive, ¿no? Como puede ser la religión, las costumbres. Entonces, aún así, aun teniendo diferentes religiones y costumbres, todas estas familias son muy respetuosas, realmente. Entonces, pues aunque uno rece 5 veces al día y el otro solamente una, lo que sea, ellos lo que realmente quieren es que, pues eso, tener hijos, y que los hijos pues tengan salud, lo primero, lo que quieren todos los padres del mundo, sin distinción de color ni de raza. Y lo típico, hay gente de todo tipo, pero o sea, son amables, si te pueden dar algo te lo dan, ya digo, o sea, da igual que sean musulmanes, que sean judíos, ¿vale? Entonces, ellos están escandalizados, ¿vale?, con todas estas cosas que están saliendo estos días, y los que dicen en nombre de la religión que matan, ¿no? Entonces, pues yo tengo que decir que todas las familias de todas las regiones del mundo, yo hablo con ellos y todos estamos unidos en quitar esta lacra de encima, porque esto no tiene que tener ninguna base, aunque dicen que la tienen, en ninguna religión, en ningún estado, ni nada por el estilo. Porque todas las familias del mundo, todas las religiones del mundo, lo que quieren es la paz, y por eso se crearon. Otra cosa es que cierta parte o cierto sector de un organismo X, pues cojan el nombre de la religión, como se ha cogido la católica en su momento, se ha cogido en ese momento la musulmana, para justificar estas barbaries, ¿vale? Que nadie que procesa esa religión de una forma normal y corriente está a favor de ello. Javier, muchísimas gracias, porque es siempre un placer hablar contigo,
Y yo me gustaría transmitirle a toda la audiencia cómo pueden conseguir este segundo libro. Si cambio mi forma de pensar, me sentiré mejor. Experiencias de vida, de Javier Muñoz. Pues se vende como el otro en Amazon. Si somos de España, pues en amazon.es directamente, y poniendo el nombre, pues esto, si cambio mi forma de pensar, me sentiré mejor, directamente ya le damos al buscador y directamente te lleva al libro. Entonces hay dos formas: comprarlo digital, para leerlo en el ordenador, la tablet, el teléfono, el iPad o lo que sea, o si no, está el formato papel, por si alguien hay amante del papel, que aunque cueste más caro por el tema de de la impresión y el transporte, pero lo quieren leer en el sofá tranquilamente como antes, aunque también se puede leer con la tablet, pero me he encontrado amantes del papel y están los dos formatos, y quieren leer el libro en papel. Entonces, pues en los dos formatos, ahí desde esa página están los dos formatos. Entonces, pulsa formato Kindle digital o formato papel, y ya, pues si es formato digital, directamente al segundo lo pueden estar leyendo. Porque se descarga directamente al ordenador o a la tablet. Y si es papel, bueno, pues ya pues se lo llevarán a casa en los días que tarde, directamente. Si cambio mi forma de pensar, me sentiré mejor. Experiencias de la vida, de Javier Muñoz. Correcto. Muchísimas gracias por atendernos, Javier. Yo, cuando pueda tener oportunidad de visitar tierras televantinas, me encantaría pasar por allí y darle un abrazo. Muy bien, igualmente, encantado. Muchísimas gracias a todos por colaborar. Buenas noches. Bueno, seguimos adelante, tan naturales como tú, 9:38, 39, y pasamos con Adalberto Valdespino, que nos trae este plato saludable y equilibrado. Muy buenas noches, Adalberto. Buenas noches, Miguel Ángel, un saludo a todos los radioescuchas. Pues aquí estamos hoy, que nos vas a ofrecer una tartaleta de crema de castañas con pera glaseada. Pues sí, un postre muy rico y muy típico de esta temporada. Pues vamos adelante a dar los ingredientes. Comentamos entonces los ingredientes. Vamos a hacer en esta preparación, vamos a hacer 3 preparaciones y vamos a hacerlas por paso con sus ingredientes y tal, para que sea una explicación más escueta y llegue más fácil, ¿vale? Vamos a hacer la tartaleta primero, vamos a hacer la crema de castañas y finalmente el glaseado de la pera. Bien, los ingredientes para esta tartaleta van a ser los siguientes. Utilizaremos 150 gramos de harina, 30 gramos de levadura en polvo, 50 gramos de azúcar blanca, 50 mililitros de aceite de girasol y un huevo. Todos estos elementos irán directamente a un bol y lo vamos a mezclar bien y vamos a amasar hasta obtener una masa suave, elástica, toda homogénea, y vamos a envolver en papel film y vamos a refrigerar durante 20 minutos. Durante 2 horas, perdona. 2 horas. Bien.
Entonces, una vez que esté refrigerado entre 2 horas, lo sacamos y la extendemos y la ponemos en nuestros moldes, ya sean rabieras pequeñas o una bandeja que sea de fondo más bien bajo, que no sea muy hondo porque iría relleno y nos permitiría mejor cocción. Y los 20 minutos son de la cocción, lo me he confundido en otro momento. Esta cocción, una vez que esté montada nuestro molde, irá al horno precalentado previamente a 180 grados y se dará cocción 20 minutos. Muy importante que una vez que se retire, desmoldar que cuando esta totaleta esté fría, porque si desmoldamos caliente se nos puede romper. Se nos deshace esta preparación. ¿Serían como una especie de cestitas? Sería una especie de cestita chica o una bandeja más grande, según el molde que tengamos en casa. Lo suyo serían las cestitas pequeñas, ¿vale? Bien, pasaremos entonces a la crema, esta crema de castaña, que los ingredientes serían los siguientes: 300 mililitros de leche de soja, 20 gramos de castaña, 50 gramos de azúcar moreno, y vamos a utilizar también vainilla líquida. Bien, comenzaremos a cocer nuestras castañas en unos 20 minutos a fuego vivo. La tiramos con todo y piel. Una vez que pasen 20 minutos de cocción, las refrescamos y que las despojamos de su piel y su cáscara, ¿no? Que nos quede totalmente limpia. Y entonces la pasaremos a un bol con la leche y le damos otro tiempo de cocción hasta que queden bien tiernas. Retiramos del fuego, dejamos refrigerar un poco, dejamos refrescar un poco, le damos un toquecito con nuestra vainilla líquida y lo licuamos. Y iría directamente al frigo unas 2 horas. Esta mezcla debería cuajar y es totalmente una crema compacta para rellenar nuestra tartaleta. Y finalmente pasaríamos al glaseado de las peras. La técnica de glaseado no es más que darle un golpe de cocción a la fruta, ya sea en almíbar, como vamos a hacer en este caso, una almíbar enriquecida de sabores, y lo otro puede ser glaseado, puede ser también cocido en su propio jugo, en su propio zumo o zumo de otras frutas. Para este glaseado de las peras vamos a utilizar 4 peras pequeñas, vamos a utilizar 1 litro de agua, 100 gramos de azúcar, 2 estrellas de anís, 4 granos de pimienta negra y una hoja de gelatina neutra, sería agar-agar, que es para que cuaje esta preparación. Muy bien. Pondremos a fuego vivo 1 litro de agua con el azúcar, los 2 estrellas de anís y los 4 granos de pimienta. Esto darle un toque muy rico a esta almíbar glaseada. Le quitaremos la piel a las peras y una vez que rompa el hervor se le aplica la pera dentro de esta almíbar y se deja aproximadamente de 35 o 40 minutos. Se retiran del fuego, se sacan de esta almíbar y se deja enfriar unos 30 minutos. Tomaremos en un pequeño caso, lo pondremos al fuego y echaremos la lámina de agar-agar en esta almíbar resultante con este sabor de la pera. Y una vez que espese nuestra gelatina glaseada con sabor, será para darle el toque final a esta preparación y pasamos a montar. Tomamos nuestra cestita, la rellenamos con la crema de castaña, ya sea en una manga o sencillamente con una paletilla, estas cucharillas que tenemos en casa, una cuchara pequeña, la rellenamos bien y la ponemos al margen de nuestra totaletita. Cogemos la pera, la abrimos al medio, la descorazonamos, la despojamos de sus semillitas y tal, y la podemos picar o bien entonces en trocitos pequeños, picarla en gajo o sencillamente a esta mitad le hacemos unas pequeñas incisiones y la apretamos un poco con la mano y la extendemos y quedaría en forma de abanico encima de nuestra tartaletita. Y como te explicaba, esta preparación se sella finalmente con un brillo natural y con sabor, con esta gelatina que hemos dado a este toque de almíbar resultante, la pintamos un poquito y queda listo nuestra preparación. Adalberto, como todos los miércoles sobre esta hora que nos trae este plato saludable, pues como tú sueles terminar, porque hoy vamos un poquito aceleraditos, así que vamos a finalizar este espacio Cocinarte con Adalberto Valdespino. Pues claro que sí, no pierdo la oportunidad de probar esta preparación y gracias a ustedes por permitirme transformar este pequeño espacio de sonido en imagen, color, olor, sabor y textura. Que tengan buena noche. Hasta la semana que viene, Adalberto. Chao. Bueno, seguimos adelante en el espacio Tan Naturales como Tú y hoy en este pequeño espacio que tenemos vamos a hablar con Yolanda Muñoz del Águila. Muy buenas noches, Yolanda. Muy buenas noches. Es un placer conocerte y poder hablar contigo y que colabores con este espacio Tan Naturales como Tú.
Vamos a hablar un poquito de aromaterapia. Ya tuvimos aquí en la temporada anterior a un señor que nos habló un poco de la fuerza que tienen los principios activos volátiles de las esencias. Y yo me gustaría un poquito, antes de comenzar a hablar de aromaterapia, que me contaras un poquito sobre ti, cómo es que te lanzas al mundo de la aromaterapia y al mundo de las esencias, que es un poco alquímico en la fabricación y conseguir todos estos elementos. Pues la verdad es que me he lanzado siguiendo una pasión y siguiendo algo que realmente me perseguía a mí, ¿no? Siempre me han gustado las plantas, siempre pues la manzanilla para el dolor de barriga, ¿vale? Desde un punto de vista de fitoterapia. Lo típico que te ibas a los centros comerciales y veías un librito de aceites esenciales y te lo comprabas, hasta que un día pues voy a una charla de Ana Rosselló, delegada de Tranarón, y de golpe y repente se me abre un abanico y digo, ahí va, esta es la aromaterapia que a mí me gusta. Me encanta, bueno, me atrajo muchísimo y a partir de ahí pues empecé la formación con ella, empecé a formarme, a interesarme, a leer y nada, y hoy en día pues soy formadora de aromaterapia científica. Y me encanta pues intentar transmitir pues el conocimiento de los aceites esenciales desde su parte científica, desde su parte, porque son información, tienen sus principios activos, por lo tanto podemos hablar de ellos desde su información material, pero también desde su información energética, su información vibracional, y entonces la verdad es que es lo que yo digo, los aceites esenciales nos tratan en todos los campos, por lo tanto yo de hecho doy 3 tipos de formaciones. Una es la formación profesional de aromaterapia, pero hay gente que le gusta divertirse con los aceites esenciales. Pero bueno, divertirse desde un conocimiento, desde una seguridad, desde una conciencia, pues puesto que estamos trabajando con principio activo. Por lo tanto, pues yo disfruto muchísimo también haciendo los talleres pues de cremas, de ungüentos, de perfumes, acercarnos a la aromaterapia de una manera, pues eso, más divertida, más práctica en el día a día, más alquimista. Y después, pues bueno, si a alguien le apetece adentrarse dentro de su propia terapia, complementarse con los aceites esenciales, pues bueno, puede ser también un apoyo y una ayuda, ¿no? Los aceites esenciales. Yo tengo aquí una frase que he leído buscando un poco información que dice: los olores son más seguros que los sonidos o las imágenes para quebrar los hilos del corazón. En efecto, cuando olemos el aroma, sean de aceites esenciales o lo que yo digo, pasar por una cafetería y qué bien huele a café, ¿no? Los que tenemos esa sensación, podemos taparnos los ojos y no ver las noticias que todos los días nos llegan. Podemos taparnos los oídos y no ver lo que nos quieren y no escuchar lo que nos quieren decir. Pero no nos podemos tapar la nariz, porque si no dejamos de respirar. Por lo tanto, ese hecho de no poder taparnos la nariz, ese olor, queramos o no queramos, va a entrar, va a penetrar en nosotros, va a llegar al sistema límbico. El sistema límbico rige nuestras emociones. Por lo tanto, queramos o no queramos, esa información olfativa va a llegar. Y después a mí me gusta mucho cuando hablo de los perfumes, recordar una cosa. ¿Cuántas veces hemos pasado por un sitio y hemos dicho, huele a mi abuela, huele a mi abuelo, huele a mi tío, huele a quien sea, ¿no? A un familiar que ya no está? Y el olor perdura. A veces la imagen se nos puede, bueno, hoy en día porque tenemos las fotos, gracias a Dios, ¿vale? Pero la imagen a veces se nos puede quedar un poco más difusa o recordar solo un momento determinado. Sin embargo, ese olor nos va a evocar a estar con esa persona, a estar con él o a estar en un lugar. A mí también me ha pasado muchas veces de llegar sobre todo a hoteles, ¿no? Llegar a un hotel y decir, me huele a mi época de campamentos, ¿no? Y recordarte esas vacaciones que te ibas de campamento, de monitora y tal, ¿no? Entonces los olores nos llegan, pero por eso, porque el olfato lo rige el sistema límbico, por lo tanto es algo de anatomía. Entonces, pues la verdad es
que es fantástico. Por eso yo también insisto mucho cuando hacemos los talleres de los perfumes, que por favor dejemos de ir a un supermercado, guiarnos por una caja bonita, porque estamos comprando, regalando la identidad a quien le vamos a hacer ese regalo. Por lo tanto, busquemos realmente su identidad, porque con esa olor va a ser con la que nos quedemos de esa persona. Yolanda, te voy a contar una anécdota, porque estando en un país en el extranjero, en Sudamérica, tuve un interés de visitar una tienda de perfumes, el cual tuve que regresar porque en ese día no estaba el perfumista. Y lógicamente cuando me hizo llegar, lo primero que hizo fue oler mi piel. Y una vez que olió mi piel, a raíz de eso empezó a crear su perfume, el perfume que creía que yo necesitaba. Es muy interesante. Me gustaría centrarnos un poco, ya que estamos hablando del poder de los aceites esenciales, que hay que diferenciar muy bien un aceite esencial de buena calidad a un aceite esencial de los que estamos acostumbrados a ver, a lo mejor para quemar, que son muy baratos y que son para quemar en un portaesencias. En efecto. Porque estamos hablando de principios activos volátiles. En efecto, sí, estamos hablando... a mí me gusta mucho centrarlo en la aromaterapia científica. Encontramos mucha información por internet. De hecho, el otro día tuve que decir, vamos a ver, hay que diferenciar la aromaterapia científica de la aromaterapia inglesa, de la aromaterapia egipcia, ¿vale? Que son como si dijéramos las tres grandes escuelas que hoy en día tenemos aquí en España de aromaterapia. La aromaterapia científica francesa es el uso de los aceites esenciales bioquímicamente definidos para el tratamiento de patologías de personas y de animales. Por lo tanto, necesitamos un aceite esencial que sea de alta calidad. ¿Qué significa que sea de alta calidad? Que lo tengamos botánicamente definidos, que venga el nombre en latín, que sepamos de qué planta está extraída, porque hay muchas lavándulas que nos ponen lavanda y ya está. Y sin embargo podemos estar ante un lavandín, ante un espliego macho o ante una lavanda verdadera o ante una lavanda de Sevilla, porque hay distintas. Claro. Cada una tienen su nota en común, por supuesto, todas son relajantes, pero cada una tienen, digamos, una propiedad más específica. Después los aceites esenciales tienen que ser puros, que ser naturales. Y después está el tema del quimiotipo. El tema del quimiotipo es el principio activo más potente en ese aceite esencial. Digamos que el que le da la propiedad. Sí que es cierto que escucharéis aromatólogos que digan, bueno, pero el quimiotipo no es tan importante y es más a nivel ahora que está muy de moda. Yo digo, bien, en determinados aceites esenciales puede, ¿vale? Pero a mí me da seguridad que un laboratorio me diga qué principio activo tiene. Ajá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el aceite esencial de romero, botánicamente hablando, Rosmerus officinalis, es la misma planta. Como planta no le pasa como a la lavanda. El romero sí que es la misma planta en España, en Francia o en Marruecos, sí. ¿Vale? Pero a la hora de destilarlo, dependiendo de la temperatura, de si más sol, más calor, como los vinos, exactamente igual, ¿vale? Y después a la hora de destilarlo obtenemos un principio activo u otro. Entonces, por ejemplo, en el romero podemos encontrar 3 principios activos, así que son los más conocidos, que es el romero quimiotipo verbenona, el romero quimiotipo cineol y el romero quimiotipo alcanfor. El alcanfor, a mí me gusta mucho resumir, ¿vale? Sé que es muy resumido, pero bueno, el alcanfor lo centraríamos más para dolores de contracturas, dolores musculares. El romero verbenona, limpiezas hepáticas, problemas estomacales. Y el romero cineol es el que utilizaríamos ahora para los resfriados. Bien, el romero alcanfor y el verbenona, los dos son cetonas, están en las familias de las cetonas. Y las cetonas son neurotóxicas y abortivas. Ajá. Por lo tanto, yo ahora me están oyendo los oyentes, me oyen que el romero cineol es un aceite esencial que es muy bueno ahora para los resfriados, se van a una herboristería o a una farmacia y compran un romero. Y por desconocimiento del dependiente, le dan un romero verbenona y esa persona está embarazada. Está claro que por una gota de aceite esencial de romero verbenona nadie va a abortar. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, para un resfriado, que si nos lo ponemos en el tórax, que si nos tomamos las 3 gotas desayuno, comida y cena, que si ahora lo ponemos en el difusor. ¿Y cuánto nos dura un resfriado a lo largo del invierno? Nos puede durar semanas. Claro. Por lo tanto, ¿podemos llevar a los niveles máximos de toxicidad? Pues sí.
podríamos llegar. Y puesto que hay otros aceites esenciales que nos hacen esa función, ¿por qué es necesario tomar un romero verbenona? No es necesario. Entonces, podemos evitarlo. ¿Y para qué arriesgarnos? Sobre todo en esas situaciones de niños, de mujeres embarazadas, de personas con Alzheimer. ¿Podemos evitarlo? Pues vamos a evitarlo. Ya tenemos demasiadas mentas piperitas, que si en los chicles, que si tal. Pero bueno, podemos evitarlo. Entonces yo creo que sí que es importante el quimiotipo, al menos al principio, cuando nos adentramos en la aromaterapia. Después ya iremos investigando y ya decidiremos, cada uno que decida si es importante o no. Pero de entrada, a mí el laboratorio que me quimiotipa un aceite esencial me da seguridad. Yolanda, hablar contigo es interesantísimo y con este espacio de tiempo que vamos un poquito retrasado, te voy a emplazar para que estés con nosotros el año que viene y que podamos un poquito profundizar en este tema de la aromaterapia y un poco que nos presente. Me gustaría, antes de terminar, porque sé que tenéis un sitio que preparáis aceites esenciales que podéis comercializar. ¿Dónde pueden conseguir estas personas información sobre ti o sobre los aceites esenciales? Vale, me pueden encontrar, bueno, por supuesto en Facebook, ¿sí? Y también tengo dos páginas web. Una es aromaterapianalicante.es y la otra es cariciasysaboreseco.es. Caricias y sabores Cariciaseco.es. Efectivamente. Y Caricias y Sabores Seco, si ponen Caricias y Sabores Seco, nos encontrarán en el Facebook, nos encontrarán en el WordPress, en el blog, donde pongo artículos, donde pongo alguna receta, y también está la tienda online, donde pues bueno, somos especialistas en aromaterapia y en biocosmética, y en la página de Aromaterapia en Alicante, donde pueden encontrar todos nuestros cursos, todos nuestros talleres. Y nada, encantada de nada, si algún oyente está interesado, de poderles atender en el correo electrónico sin ningún problema. Pues muchísimas gracias, Yolanda. Es un placer de que colabores con tan naturales como tú. Te emplazo para el año que viene, que me gustaría tener un poquito más de tiempo y poder hablar de más cosas, porque es súper interesante hablar contigo, Yolanda. Encantada de estar con vosotros y muchas gracias por haber confiado en mí. Pues muchísimas gracias y un cordial saludo. Un abrazo. Hasta pronto. Bueno, llegado este momento, tan naturales como tú, se despide hasta la semana que viene. Un cordial saludo de Miguel Ángel Barcelona, quien les habla, y Enrique al control. Esto era más blanda que el agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida, dejo un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin censamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa después del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor?